Venimos haciendo la ruta del agua, ¿no? Arrancamos, ustedes saben, está bien, con una mirada metropolitana en las nacientes de Santa Lucía, seguimos el curso del río, la potabilizamos, la analizamos, sabemos cómo sale el agua en las cañetas de nuestras casas. Ahora nos vamos a meter en qué pasa adentro nuestro, pero además vamos a abrir un segmento en Sobre Ciencia, y es que de vez en cuando nos vamos a meter en los mitos. ¿Y qué tiene la ciencia para decir de los mitos? En este caso, la cantidad de agua o no que hay que tomar para la salud. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Bárbaro, vamos a hablar de mitos, pero vamos a aclarar que no vamos a hablar de dioses, no Ahí vamos a hablar de está, mitología, vamos a hablar de esas creencias que todos repetimos y que en realidad no sabemos si la ciencia la fundamenta o no. Un verdadero falso, digamos. Un verdadero Ahí falso está. ¿Y la ciencia qué dice Ahí de está. esto que repetimos y hacemos? Entonces, bueno, como estamos en este camino del agua y hablamos del agua que nos rodea, vamos a hacer un viaje interno y vamos a hablar del agua que tenemos adentro. Pero toda esa gente que sale a correr con la botellita, no que anda todo el día con la botellita, es algo por ahí. Es algo por ahí, porque hay un mito de eso. No vamos a abrir todavía cuál es el mito, que todo el mundo ya lo debe recordar, pero vamos a empezar a hablar de por qué vamos a hablar del agua que tenemos dentro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de el agua que nos compone. Si vemos la primer placa, por ejemplo, podemos decir que nosotros estamos hechos de agua. Así como el planeta es 3/4 partes de agua, nosotros somos 2/3 por lo menos de agua en el organismo. ¿Dónde está esa agua, no? En la siguiente placa lo vamos a ver que forma parte de nuestros tejidos, y ahí vemos desde algunos órganos como el cerebro, los riñones, bueno, los músculos, tienen más del 70% de su composición es agua, o sea que ya vemos que somos gran parte agua. Es como decirle planeta Tierra y somos más de agua. Bueno, nosotros somos humanos, pero somos casi grandes gotas de agua. Seres líquidos. Ahí está. En la tercera placa, entonces, ¿para qué la necesitamos a esta agua en el organismo? Y acá vemos algunos de los usos que hace el organismo, ¿no? Por supuesto, alivia la fatiga. ¿Por qué? Porque, bueno, el corazón, cuando tiene más disponibilidad de agua, trabaja más tranquilo. Bueno, la digestión, por supuesto, el estreñimiento, también necesitamos agua para que esto funcione. La elasticidad de la piel, cuando tenemos sed, cuando estamos deshidratados, nos pellizcamos y la piel queda como más arrugadita. Bueno, eso también es falta de agua. La temperatura corporal, porque transpiramos y después tenemos esa sensación de frescura, ¿no? Increíblemente. Y bueno, y colabora con el sistema inmune y con muchos otros funciones del organismo. Pero bueno, ¿cómo llega el agua al cuerpo? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Es como un circuito. Agua entra y agua sale, ¿no? ¿Por dónde entra el agua? Bueno, no me anticipes el final del programa. No, por supuesto. Hablamos de, bueno, del agua que entra cuando ingerimos líquidos, bebidas, en los alimentos. Dentro de los alimentos también tenemos agua. Y por supuesto, cómo sale el agua de nuestro cuerpo, sale a través de la transpiración. Incluso cuando hablamos, si nos ponemos la mano cerca, vamos a sentir como un vapor. Bueno, eso también es vapor de agua, de algún modo lo exteriorizamos por allí. Y bueno, ¿y qué pasa con este circuito? ¿Quién es el protagonista de este circuito o los protagonistas de este circuito en el organismo? Vemos la siguiente placa, son los riñones, por supuesto, ¿no? Que tienen una función muy predominante en esto del circuito del agua, ¿no? Porque eliminan los residuos a través de la orina, ¿no? Entonces, bueno, limpian también la sangre, que también está compuesta de agua. Entonces, los riñones tienen una función muy importante. ¿Qué pasa entonces si no tomamos agua? ¿No? Vamos a ver la siguiente placa. Si no tomamos agua, podemos vivir muy pocos días. 2, 3, 4 días es lo que se dice que el organismo vive sin ingerir agua, ¿no? Entonces empezamos a sentir, obviamente cuando no tomamos agua, signos de deshidratación, la sed es uno de los más comunes. Pero hay otros, como vemos, boca seca, debilidad muscular, se nos hunden los ojos, la orina se hace más oscura. Y eso, bueno, nos lleva a decir, tenemos que tomar agua. Vamos a la otra placa y nos estamos acercando finalmente al mito. Entonces, este es el mito, ¿no? 2 litros de agua es lo que se dice que hay que tomar para estar fuertes, sanos y bellos. Lo repetimos como una verdad a puño, ¿no? Pero sin embargo... Exacto, además son 2 litros, ¿no? Porque sí, claro.
3, ¿por qué sí. no 1,5? Bueno, ¿por qué eso? Entonces, para ver qué dice la ciencia de esto, por supuesto, hablamos con científicos. Y lo tomamos desde dos lados. Vamos a hablar de alguien desde la nutrición y alguien desde la nefrología. Entonces, vamos a escuchar primero qué dice la nutricionista Lucía Álvarez, especializada en tecnología de los alimentos, que le preguntamos si es cierto esto de que hay que tomar 2 litros de agua por día. En realidad no tiene base científica. Y lo cierto es que la revisión de la literatura científica que se ha hecho en estos últimos años concluye primero que no existe un documento científico serio que justifique o que explique de alguna forma el porqué de una recomendación general o que es igual para todos de beber 2 litros de agua por día, ¿no? Pero pensemos también que no todos los líquidos que bebemos vienen en formato agua, ¿tá? Pensemos que la fruta y las verduras, la gran mayoría, son más o menos un 90% de agua. Si yo me como medio kilo de frutas, estoy ingiriendo casi medio litro de agua. Entonces, las necesidades de una persona que tiene una dieta saludable, que incluye estos alimentos diariamente en su dieta, no van a ser las mismas que la de una persona que por ahí basa su dieta en harinas, por ejemplo. De alguna manera, Daniela, el mito como que parece un castillo de naipes, ¿no? Empieza a caer, Sí. empieza a caer. Bueno, pero como todo, hay 2 bibliotecas, hay 2 opiniones, nada en la ciencia es totalmente rotundo, así como antes se decía que sí, que era 2 litros, y ahora, bueno, Laura dice que no hay un fundamento. Expliquemos por qué, porque nada es blanco o negro. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, explicar eso, porque no se puede generalizar, no tanto decir es mentira, sino no se puede generalizar. Por eso hablamos con el nefrólogo José Bogia, de la Cátedra de Nefrología de la Facultad de Medicina, y a él le preguntamos, bueno, ¿por qué no generalizar? ¿Tenemos que tomar agua, por ejemplo, aún cuando no tenemos sed? Bueno, esto es lo que nos contó. ¿Hay que tomar agua cuando no tenemos sed? Bueno, ahí la respuesta es sí. La ingesta de agua o la sed tiene dos estímulos. Un estímulo que aparece, digamos que tardíamente, que es el estímulo cuando estamos deshidratados. Otras situaciones nos hacen tomar conductas que se anticipan a la situación de deshidratación. Y estas situaciones son cuando tenemos sequedad de boca, cuando aumenta la temperatura ambiente, cuando comemos algunos alimentos que tienen particular contenido de sal elevado. Existen esos dos mecanismos. Uno es cuando la deshidratación ya está instalada, existe una serie de mecanismos específicos para eso, y los otros mecanismos que nos permiten, que son más conductuales, más elaborados, tienen que ver con la anticipación a la situación de deshidratación. Es como decís, Daniela, ya aparecen los matices, ¿no? Exacto, exacto. Hay una situación de deshidratación ya instalada y otra, bueno, algunos signos que nos dicen, ojo, hay que tomar agua. Bueno, ahí hay que tomar. Pero bueno, hablamos con un nefrólogo, entonces le preguntamos también a él, bueno, ¿qué dice el organismo? Así como estas sensaciones que tiene, ¿qué dice el organismo de que tenemos que tomar agua? ¿Qué dicen los riñones en este caso? Entonces le preguntamos a él eso, justamente, ¿qué dicen los riñones de cuándo hay que tomar agua y cuándo no? Desde el punto de vista renal, el organismo tiene una capacidad sobrada para la eliminación de agua. O sea que esos 2 litros de líquido probablemente estén superando las necesidades de una persona que está en condiciones estables. La recomendación nos permiten evitar las situaciones de deshidratación. La deshidratación es muy negativa para el organismo, sobre todo desde el punto de vista renal, obliga al riñón a trabajar de una manera forzada, reteniendo líquido en forma activa, eliminando los desechos que tenga que eliminar del cuerpo, y esto incluye restos de medicamentos, de otras sustancias que produce el propio organismo,
en forma más concentrada a través del riñón, y eso en algunas situaciones, sobre todo en medicamentos, puede llegar a producir un daño renal. El riñón tiene mecanismos muy efectivos para retener agua en situaciones donde el líquido es insuficiente. Por eso es necesario mantener un aporte de líquido que supere, digamos, los requerimientos y donde el riñón pueda trabajar en situación normal. Daniela, para redondear en este informe, vos dijiste que no solamente bebiendo un vaso de agua uno puede ingerir agua, hay muchas otras maneras. Hay muchas otras maneras y ya vimos, retomando un poco lo que dice José, que bueno, si tomamos un poco más de 2 litros, salvo que sea un exceso, valga la redundancia, excesivo, los riñones tienen formas de eliminar ese exceso y quedarse con lo que necesitan. Por eso no hay necesidad de generalizar, eso es lo que dicen cuando decimos que el mito no es cierto, ¿no? Que es un mito, es una creencia. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que tomar agua? Eso es un poco la respuesta, ¿no? Como decís tú, los alimentos no es solamente la bebida que tomamos. Bueno, ¿cómo calcular? Bueno, cuanto más actividad física hagamos y cuanto más perdamos agua, por supuesto, más tenemos que tomar. Si son 2, 3 litros porque transpiramos mucho y serán 2 o 3 litros. Bueno, las condiciones climáticas, el calor, es obvio, ¿no? También por la misma razón. Si tenemos alguna enfermedad que nos provoca la pérdida de líquido más allá de lo que perdemos siempre. Bueno, en épocas cuando estamos embarazadas o en la lactancia. Y aquí también compartimos algunos de los alimentos, como decías tú, no es solamente la botellita que vemos en el medio, sino muchos alimentos que tienen en su composición, como decía Lucía al principio, la nutricionista, gran porcentaje de agua. Entonces, ¿por qué no 2 litros? Porque no se puede generalizar, pero sí este número podría venir de que, nos contaba José, que de la orina, la transpiración y cuando exhalamos, perdemos 1,5 litros de agua. Ahí estamos un poquito más cerca de los 2 litros diarios. Está bien, de todos modos, mito, no hay que tomar agua si uno no tiene sed. Hay que tomar agua cuando el cuerpo no pide. Pero no obligarse, yo hoy tengo que tomar 2 litros de agua porque si no me va a hacer mal. Esa es la biblioteca que dice que esto es una creencia y no un hecho científico. Muchas gracias, Daniela.